A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Rafael, tengo 32 años. Lo que voy a contar ocurrió cuando yo tenía 17 en San Pedro Cholula, Puebla, donde yo crecí. Hasta esa noche, yo era el típico adolescente escéptico que se burlaba de las leyendas. Había estado en casa de mi amigo Oscar, viendo películas. Salí casi a la 1 de la mañana y tomé el camino que bordea las milpas, rumbo al barrio de Santa María Xixitla. Esa zona es oscura, apenas una lámpara cada 2 calles. A los pocos minutos escuché un balido, no un sonido común, era como si una cabra estuviera sufriendo. Recordé las historias que mi abuela contaba del Cerro Zapotecas, de brujos que podían tomar forma de animales, pero me obligué a caminar, apagando esas tonterías de mi cabeza. El balido volvió. Esta vez era más fuerte, casi como un lamento humano. Cuando levanté la mirada, a unos 10 metros había una cabra negra enorme, con los cuernos retorcidos y la piel sucia. Pero lo peor eran los ojos. No brillaban como los de un animal, brillaban como los de una persona. Yo me quedé paralizado. La cabra dio un paso hacia mí y luego otro, muy despacio. Cuando le grité para ahuyentarla, en vez de huir, comenzó a incorporarse. Sus patas delanteras se levantaron, huesos y músculos crujieron, como si estuviera desdoblando un cuerpo que no le pertenecía. Fue ahí cuando escuché un murmuro, un sonido ronco gutural. Tlacatecotl. Esa palabra la conocía. Mi abuela la usaba para hablar de brujos nahuales. La cabra terminó de incorporarse y empezó a deformarse. La piel se estiró, los cuernos se encogieron, las patas se rompieron y se enderezaron como si fueran brazos. Yo estaba paralizado, viendo cómo, en cuestión de segundos, la figura se transformó en un hombre viejo, delgado, cubierto de tierra, con la piel llena de marcas como si hubiera vivido entre espinas. Lo peor vino cuando habló con voz clara. Rafael, ya es tarde para correr. ¿Cómo sabía mi nombre? Ese detalle me rompió por dentro. Salí corriendo sin mirar atrás. Escuché pasos, no de animal, sino humanos, corriendo detrás de mí. Cuando llegué a la luz de la siguiente calle, me atreví a voltear y no había nadie. A la mañana siguiente conté lo ocurrido. Un vecino mayor, don Perfecto, me dijo que en esa zona vivía un hombre que cambiaba de piel y que muchos lo habían visto transformarse en cabra. Este hombre había muerto meses atrás. Esa noche entendí que algunas historias no son para asustar niños, son advertencias. Ojalá puedas contar mi anécdota. Me llamo Luis, taxista desde hace 15 años. De todas las cosas que he visto en la madrugada, ninguna se compara con lo que viví un domingo en Calzada Zaragoza, cerca del metro Gómez Farías. Esa noche había poca chamba. Estacioné el taxi un momento, cuando vi a un joven parado junto a un poste, haciéndome la seña para subir. Lo recuerdo con claridad. Sudadera gris, gorra negra, piel muy pálida y ojos cansados como si hubiera llorado. Subió sin decir mucho y se acomodó detrás de mí. A Michuca, por favor, dijo en voz baja. El viaje fue silencioso.
pero lo que me empezó a poner nervioso fue el espejo retrovisor. La luz apenas iluminaba el asiento trasero y él se veía borroso, no desenfocado, no fuera de la luz, borroso como si la imagen parpadeara. Le pregunté si estaba bien, no contestó. Cuando por fin llegamos a Viaducto y Añil, me estacioné, giré para cobrarle. El asiento estaba vacío, se me heló el cuerpo. Me bajé del taxi para mirar alrededor y no había nada. En el asiento quedó una hoja doblada empapada como si hubiera estado bajo la lluvia. La abrí. Daniel Cortés, fallecido el 12 de marzo de 2018. Me temblaron las manos. Busqué en el celular la fecha y efectivamente, un joven con ese nombre había muerto atropellado justo en Zaragoza, a la altura donde lo recogí. Ahora, nunca recojo a nadie después de las 3 de la madrugada. Prefiero regresar sin pasaje que volver a llevar a un muerto. Soy Mariana, ex policía auxiliar del metro de la Ciudad de México. Fui asignada a varias estaciones, pero Ermita Línea 2 es el único lugar que me hizo renunciar. Una noche de cierre, cerca de la 1 a.m., me tocó hacer el recorrido final por los andenes. Todo estaba normal hasta que escuché una risa infantil. No era eco, era la risa de un niño, tan clara como si estuviera escondido tras una columna. Con la lámpara encendida seguí el sonido. Vi una sombra pequeña correr hacia las escaleras. Lo reporté por radio. Nadie había entrado, nadie había pasado torniquetes y nadie tenía por qué estar ahí. Seguí buscando. De pronto, en el extremo del andén dirección Tasqueña, vi a una mujer parada casi en la orilla de la vía. Vestido blanco, cabello mojado, piel pálida como papel. Estaba totalmente quieta. Le grité que se moviera, pero no reaccionó. Di unos pasos y la luz parpadeó. Cuando la lámpara volvió a encenderse, esta figura desapareció. Esa noche revisamos cámaras. Pedí que reprodujeran el momento en que vi al niño correr. En la grabación aparezco yo, caminando sola, alumbrando al vacío. Pedí cambio de estación, pero no me la dieron. 2 semanas después, otra gente reportó haber visto a la misma mujer. Al poco tiempo, se quitó la vida arrojándose al metro. Después de eso, yo renuncié. Soy Jorge, paramédico. Lo que te escribo sucedió en San Miguel Topilejo, Tlalpan, y fue lo más aterrador de mi carrera. Una noche recibimos un reporte de un posible incendio en una casa abandonada. Desde afuera se veía un resplandor naranja y humo muy delgado como incienso quemándose. Yo pensé que eran indigentes calentándose, pero cuando nos acercamos escuchamos algo raro. Voces profundas como cantos guturales, acompañadas con golpes rítmicos en el piso. Empujé la puerta y entramos. Había 5 figuras encapuchadas alrededor de un símbolo enorme, pintado con algo rojizo. En el centro, un chivo negro estaba amarrado temblando. Al vernos, los encapuchados se quedaron inmóviles hasta que uno levantó un cuchillo ritual con la hoja curva. Mi compañero retrocedió aterrado. Yo pedí apoyo por radio, pero la señal falló. De pronto, el piso vibró. Todas las velas se apagaron a la vez. La habitación quedó a oscuridad total. Escuchamos cómo los encapuchados corrían, pero no vimos hacia dónde. Sentí que algo pasó a mi lado, rozándome con un frío imponente. Cuando por fin encendimos nuestras linternas, la casa estaba completamente vacía. No había velas, no había símbolo, no había cuerda, no había chivo, pero el olor a azufre permanecía. Todo fue muy raro y salimos con miedo del sitio. Saludos y ojalá les guste mi anécdota.
Me llamo Adriana y viajé a la Rumorosa para capturar fotografías de la Vía Láctea. Siempre supe que era un lugar extraño, pero no imaginé que vería seres que no pertenecen a este mundo. A las 11 de la noche, preparaba mi trípode cuando escuché un zumbido agudo, similar a un mosquito, pero súper amplificado como 100 veces. Las piedras bajo de mis pies vibraban como si algo enorme se acercara. Me agaché para revisar mi equipo y entonces los vi. 3 figuras pequeñas, delgadas, de piel gris, caminaban o más bien se deslizaban entre las rocas. Eran humanoides pero sin rasgos, solo 2 ojos grandes completamente negros. Se movían como si flotaran a pocos centímetros del suelo. Uno de ellos levantó la mano y sentí un impacto en la cabeza, un pensamiento que no era mío. No una voz, más bien una sensación como si intentaran comunicarse sin palabras. Saqué mi cámara, pero se apagó. Saqué mi celular, pero estaba completamente muerto, sin batería, como si su presencia absorbiera toda la energía. Los seres se acercaban lentamente, emitían sonidos en clics, como si fueran insectos metálicos. Di un paso hacia atrás y uno de ellos inclinó la cabeza, imitando mi movimiento. Sentí que me estudiaban. Cuando giré para correr, el zumbido se interrumpió. Volteé y ya no estaban. No había huellas, no había ruidos, solo el viento helado y mi corazón desbocado. Solo las personas que han tenido este tipo de experiencias me creen lo sucedido y los demás solo dicen que invento o que estoy loca. Me llamo Beatriz, enfermera de un hospital en Mérida. He visto cosas fuertes, pero nada como lo que le hicieron a un bebé con lo que yo creo que es brujería. El pequeño ingresó con dificultad para respirar. No tenía ninguna enfermedad que explicara sus síntomas. La madre llorando nos confesó que su vecina, una mujer que practicaba brujería, la odiaba desde hace años y la había amenazado con quitarle lo que más amaba. Esa noche, en mi turno, la temperatura de la habitación bajó de golpe. El monitor del bebé marcó pulsaciones imposibles. 200, luego 40, luego 160. Entré para revisar y vi algo agachado sobre la incubadora. Era una sombra pequeña, como un niño, pero con extremidades torcidas y la cabeza muy grande. Retrocedí horrorizada. La sombra susurró algunas frases que al parecer lo decía en maya. Encendí la luz y la figura desapareció. Revisé al bebé. Debajo de su cobijita había un hilo rojo con un nudo, un diente que no era suyo y una bolita de tierra envuelta con cabello. La familia llevó al niño con un sacerdote maya en Tikul. Después de la limpia, el bebé comenzó a recuperarse. El hospital nunca registró explicación médica. Hasta hoy, cuando recuerdo esa sombra, siento que aún me observa. Esta anécdota será anónima. Yo era empleado de un McDonald's en Ciudad de México. Todo comenzó con las cámaras del área de juegos. En las noches, entre 1 y 2 de la madrugada, aparecía un niño corriendo por el tobogán, pero cuando revisábamos no había absolutamente nadie. Los ruidos eran tan claros que parecía que alguien realmente jugaba ahí. Luego empezaron las fallas extrañas. Las cajas registradoras se abrían solas, las freidoras se encendían aunque estuvieran desconectadas. La máquina de helados expulsaba mezclas sin que la activaran. Una madrugada, mientras limpiaba, escuché a alguien reír detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie. Al revisar la cámara, se veía una sombra pequeña moviéndose detrás de las mesas. Lo peor llegó un viernes. Faltaban minutos para cerrar cuando vi a una mujer parada frente al baño. Llevaba el uniforme antiguo del McDonald's, el de finales de los 90s. Me habló con una voz dulce. «Ya puedes irte, mijo, yo cierro». Parpadeé. Cuando volví a verla,
Esta mujer había desaparecido. Yo le conté al gerente y él, muy pálido, me dijo que una empleada murió en ese local cuando colapsó una pared del área de refrigeración hace más de 20 años. Renuncié muy pronto debido a que los incidentes paranormales llegaron a mi casa, también a mis sueños cuando dormía. Me recomendaron irme del lugar y renunciar. Poco a poco los eventos fueron cediendo y ahora lo cuento entre risas, pero en el momento el miedo era horrible. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.